Hola, buenas tardes. Soy Leonardo André Cruz Cuellar. Estoy en el grupo 609 para el Laboratorio de Electrónica Digital 1, los sábados N5, N6. Hoy veremos lo que es la práctica uno del manual de Juan Ángel Garza Garza sobre los operadores lógicos básicos. Sin más, vayamos directo. Bien, para entender la siguiente práctica, debemos de comprender ciertos temas previamente. Lo primero es el álgebra booleana. El álgebra booleana es una rama de las matemáticas que a diferencia del álgebra elemental, donde pues las variables son números, utiliza variables que solo pueden tomar de dos valores, verdadero, que es uno, o es falso, que es cero. Fue desarrollada por George Boole y, y es la base de toda la computación moderna, básicamente. Sus operaciones principales, como veremos, son el AND, que es su conjunción, y una disyunción, que es el OR. Estas reglas permiten simplificar expresiones lógicas complejas para diseñar circuitos con el menor número de componentes posibles, básicamente. Luego también ocupamos ver qué es una tabla de verdad, qué es lo que tenemos aquí, este tipo de cosas. Una tabla de verdad es una herramienta gráfica, básicamente, que representa el comportamiento de una función lógica. En ella vamos a ver cómo se van enlistando todas las combinaciones posibles de los estados de entrada y el resultado correspondiente pues en la salida. Para, ah, para este tipo de prácticas el mapa es fundamental ya que dicta básicamente las reglas o cómo debe de fungir cada cosa. También hay que entender que es Proteus. Proteus es como un software de automatización de diseño electrónico que permite el diseño de esquemas y simulaciones interactivas de circuitos y también permite el diseño de placas de circuitos impresos, PVCs, eh, y pues un valor muy importante que vamos a encontrar con Proteus es que podemos hacer simulaciones en tiempo real y esto lo vamos a llevar a cabo en un momento. Bien, ya dicho eso, es momento de explicar qué tenemos aquí. Dentro de nuestro archivo de Proteus nos encontramos con dos, por así decirlo, circuitos. Vamos a ver de qué están compuestos. El primero, como vemos, es un AND y el segundo un OR. Bien, lo primero es que estas dos cositas que están en la esquina, que las encontramos por acá, el input y el ground, son básicamente una simulación de que le está pasando corriente, es decir, por aquí está pasando electricidad. Lo segundo es que estas líneas, esta línea verde, simula lo que es un alambre. Vamos a ver que hay alambre por todo este circuito, también por el siguiente circuito. Otro punto a notar es que tenemos dos push buttons. Aquí vemos cómo se pueden ir presionando, vaya. Y, y vemos tres estados y también un LED. Ajá, sí, un LED. Ya con esto, y viendo que tenemos estos dos operadores lógicos que cargamos por aquí, podemos correr nuestro programa e interpretarlo. Lo corremos aquí
y vemos cómo ya está corriendo. Lo primero es el AND. ¿Qué nos dice su tabla de verdad? Que esté siendo A y esté siendo B, que cuando A y B no estén encendidos, el LED no lo estará. Vemos que esto es cierto, ya que el LED está apagado. Para lo siguiente, vemos que si A es 0 y B es 1, tampoco estará prendido nada. Entonces es cierto. Si hacemos lo contrario, es decir, A es igual a 1 y B a 0, tampoco se prende como dictamina la tabla. Y por último, cuando ambos son verdad, el LED se prende. Entonces, esta tabla es correcta, el circuito está correcto. Bien, pasemos al siguiente. ¿Qué nos dice la tabla de verdad de OR? Que al menos uno tiene que estar encendido para que el LED pueda prenderse. Vemos cómo tiene una estructura similar a la del AND, es decir, tenemos dos push buttons, pero vamos a llevar a cabo su ejecución para ver su desarrollo y sus características. Primero, vemos que si A y B son 0, el LED tiene que estar apagado, es decir, estar en 0. Vemos, esto es cierto, esto se cumple. Bien, pasamos a que A es 0 y B es 1. Y vemos que el LED se prende, esto es cierto. Si hacemos lo contrario, vemos que A es igual a 1 y B es igual a 0, también nos da 1, esto es cierto. Ya por último, vamos a probar qué pasa si ambos están encendidos. Como vemos, la respuesta sigue siendo todavía 1, como en la tabla de verdad. Bien, ya acabamos la práctica. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que los operadores lógicos son fundamentales para lo que es la electrónica y, como vemos aquí, son bastante sencillos y en este caso componen de dos variables. No siempre será de dos variables, puede tener más. Sin embargo, en esta práctica se lleva a cabo así. También hay que considerar que estos son la base, este es el principio de muchas otras cosas que se utilizarán, ya que los estados lógicos, el AND y el OR verdaderamente están en todos lados, no solo en electrónica, sino también en programación. Bueno, eso sería todo, les agradezco mucho por su atención y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Leonardo Cruz. Estoy cursando electrónica digital el sábado a N5 y N6 con el profesor, el ingeniero Edgar. Esta es la recreación física de la práctica número 1, que es llevar a cabo dos circuitos, uno con el condicional AND y otro con el OR. Esta práctica, como digo, será en físico y en breves será mostrada y explicada a detalle. Bien, aquí tenemos el siguiente protoboard armado. Vamos a ir paso a paso explicándolo. Primero que nada, tenemos nuestra conexión de entrada. Aquí todavía no conectamos la pila. En un momento más procederemos a eso. Vemos cómo tenemos aquí la entrada negativa y la entrada positiva. También vamos a ver cómo hemos conectado ambos positivos que están en las orillas junto con sus negativos con dos cables. Esto para facilitar la conexión. Y de ahí pasamos a explicar los siguientes sistemas. Primero que nada, hay que explicar las piezas. Aquí contamos con un set de piezas bastante sencillo. Empecemos por un LED. Un LED representará lo que nosotros pensamos lo que nos dará
la señal de que nuestro circuito está funcionando, ya que al momento de que pase la electricidad por el LED se prenderá. También tenemos dos push buttons, ambos funcionan como disruptores de energía que al ser presionados llegan a conectarla. Y también tenemos este alambre que unirá a ambos push buttons cuando sean ambos presionados. Por último tenemos una resistencia de 220, y es que es bien sabido que sin una resistencia el LED, al tener un voltaje de 9 volts, se puede fundir. Del otro lado tenemos casi lo mismo, con la pequeña adición de otro alambre, ya que va a ser necesario, como veremos en un momento, para explicar el funcionamiento de este circuito OR. Para entender el circuito tenemos que explicar las bases del álgebra booleana. El álgebra booleana es una rama de las matemáticas y de la lógica que trabaja con variables binarias, es decir, variables que solo pueden tener de dos valores, 1 o 0. El 1 significando como verdadero y el 0 evidentemente falso. Fue desarrollada por un matemático, George Boole, en el siglo XIX, y es lo que usamos en este caso para poder armar los circuitos. Dentro del álgebra booleana se dice que tenemos tres operadores básicos: el AND, el OR y el NOT. El NOT no le vamos a corresponder aquí, solo el AND y el OR. También, para simplificar la interpretación de estos operadores, hacemos las tablas de verdades, que es cuando combinamos, en este caso, tablas de verdades de dos elementos. Estos dos elementos se hace que son 1 o 0, es decir, verdadero o falso. ¿Qué respuesta nos va a dar el LED? Hay que recordar que si el LED se prende, eso equivale a 1, es decir, que es verdadero, es decir, que está funcionando el circuito, y si es 0 significa que es falso, y es decir, no está funcionando o algo está erróneo. Bien, la tabla de verdad de AND, que en un momento pasaremos a probar, es de 0 y 0 nos da 0, 0 y 1 nos da 0, 1 y 0 nos da 0, y 1 y 1 nos da 1. En cambio, el operador OR tiene una tabla de verdad distinta, ya que 0 y 0 nos da 0, 0 y 1 nos da 1, 1 y 0 nos da 1, y 1 y 1 nos da 1. El álgebra booleana se implementa, en este caso, en las puertas lógicas para los circuitos digitales. Bien, pasaremos a llevar a cabo el siguiente circuito. Lo primero que será necesario es conectar la pila. Bien, al primero con el que trabajaremos es el AND. Lo primero que tenemos es que 0 y 0, 0 por 0 en álgebra booleana nos da 0. Entonces aquí, como vemos, el circuito está apagado, el LED está apagado. La siguiente iteración nos dice que 0 por 1 es igual a 0. Le picaremos a este botón. Como vemos, nada sucede. Lo siguiente nos dice que 1 por 0 es igual a 0. Así que pasaremos con el siguiente botón. Bien, ya por último tenemos que 1 por 1 es igual a 1. Bien, como vemos, el LED se prendió al momento de que los dos botones fueran presionados. Hay que recordar que el hecho de que los dos estén presionados significa que los dos están en verdadero. No importa el orden en que sean presionados, mientras ambos sean verdaderos, el LED debe de prender. Si pasamos al siguiente circuito, que es el del OR,
Pasaremos ahora a interpretar. Volvemos a conectar la pila. Nos dice que 0 más 0, ya que en el AND usamos una multiplicación y en el OR usamos una suma en álgebra booleana, nos dice que 0 más 0 es igual a 0. Aquí, como vemos, el LED está apagado y ninguno de los botones está oprimido, ninguno de los botones está en condición de 1. Lo siguiente nos dice que 0 por 1 es igual a 1. Aquí, como vemos, se cumplió. Luego, 1 por 0 es igual a 1. Bien, aquí vemos cómo también se cumple. Y por último, 1 por 1 es igual a 1. 1 más 1 es igual a 1. Y así vemos cómo cuando los dos están presionados, el LED se enciende. Para concluir, hay que recordar que cuando los estados llegan a cambiar, también llegan a cambiar las condiciones. Sin embargo, si las condiciones siguen manteniéndose verdaderas, el LED no tiene razón por la cual apagarse, ya que nunca se cambió de estado 1 a 0. Esto fue todo por la práctica número 1 llevada a cabo en físico. Espero la hayan disfrutado y sin más agradezco su tiempo y atención.